Sobre la base de esta cuestión se han edificado 3 teorías imperiales, que son Mare Nostrum, Mare Clausum y el Mare Liberum, que tienen una importancia capital para entender por qué las cosas han sido como luego han sido. En primer lugar, el Imperio Romano denominaba Mare Nostrum al Mediterráneo de manera que reclamaba para sí su propiedad exclusiva sobre todo lo que eran las aguas que comunicaban. Casi podríamos decir que hay un momento en que esas aguas son aguas interiores en todo el mar Mediterráneo del propio imperio y abarcaban desde el norte de África o la península ibérica hasta Asia Menor, y todas esas aguas estaban controladas por las rutas comerciales, las flotas comerciales, y también, cuando excepcionalmente era necesario, como fue el caso de la lucha con Cartago, por la construcción de una flota militar que de una o de otra manera se mantuvo de forma estable a través de todo el imperio. Bien, por lo tanto, en ese momento ese Mare Nostrum se convirtió en un cordón umbilical en el que alimentaba a Roma desde las 4 esquinas del Mediterráneo, y que era lo que permitía muchas veces la comunicación más rápida entre el norte de África y el muro de Adriano, al norte de la isla británica, por ejemplo. Más adelante, el océano, en particular el Atlántico, adquirió una importancia trascendental que ya no ha perdido hasta nuestros días, a partir del momento en el que Colón llega al otro lado, a la otra orilla del Atlántico, buscando una vía alternativa para llegar a la India tras la conquista de Constantinopla a manos de los turcos, que bloqueaba las comunicaciones por tierra, encareciendo de forma muy importante todos los productos que llegaban a Occidente desde aquella lejana Zipango y Katai, desde la India, desde China e incluso desde Japón en ocasiones. Bueno, pues para la configuración de aquel, a ver cómo lo digo, en aquel momento esta idea de la importancia del Atlántico es básica para la configuración de lo que se llamó el sistema mundo capitalista que hoy define nuestra existencia colectiva, porque tras un primer momento en el que el Atlántico es un dominio de las coronas ibéricas, tanto de Portugal como de Castilla, se convierte en un lugar en pugna permanente con las potencias capitalistas en auge basadas en la idea protestante. Pero durante años el Imperio Español, que en un momento también fue Portugal, era más que el Imperio Español, el imperio de la monarquía hispánica, que en un momento determinado engloba a todos los reinos que hoy día son Italia o España o Portugal, pues esa monarquía hispánica expandió el paradigma de mare clausurum con el interés es decir, mar cerrado, mar clausurado, con el interés de dominar con carácter exclusivo las rutas de navegación entre América y la península, por donde transitaban los metales preciosos y el resto de mercancías desde África, entre ellos los llamados, entre comillas, y digo claramente entre comillas, los llamados portugueses con los esclavos. En su mayoría eran tan portugueses como los esquimales. Pero después de la expulsión de Castilla, muchos pasaron a Portugal, se hicieron portugueses y luego de allí marcharon otros se fueron hacia Italia, el norte de África, o directamente a Flandes, a los Países Bajos, donde se asentaron básicamente en Amberes, luego saltaron a Londres y desde estos dos lugares formaron las compañías comerciales que asentaron más tarde el poder colonial y capitalista a nivel mundial. Bien, pues en este escenario del Atlántico, de este Mare Clausum, fue donde se produjeron los episodios más famosos de piratería y contrabando protagonizado por británicos y holandeses, de tal manera que hay una lucha permanente que ha tenido reflejo en la literatura, en el cine, en el arte, y que se ha extendido durante 400 años. En 1609, el abogado Hugo Gorcio, abogado tenía que ser,
de las Provincias Unidas, de los Países Bajos, al que se le llama en el mundo del derecho el padre de la ley del mar. Cuidado, porque aquí, por contraposición a la idea del mare clausum, surge eso que llaman el principio de libertad de navegación, que es una cosa que siempre sostuvieron los ingleses, que han sido todos ellos, sin distinción de generación, de categoría, de clase o de gusto, unos piratas toda su vida, y lo siguen siendo. Pues esta gentuza, perdón, estas personas se dedicaron siempre a afirmar el principio de libertad de navegación en los mares, no porque lo creyeran en él, sino porque es uno de los instrumentos que utilizaban para combatir la hegemonía de la monarquía hispánica, y en aquella teoría que se sigue manejando de darle la patada a la escalera una vez que uno ya ha subido, luego esas libertades de navegación las predicaban respecto de sí mismos, pero dejaron de practicarlas respecto de otros. Es como lo de la libertad de comercio. Fíjense que estas potencias se han asentado sobre la libertad de comercio hasta que un buen día deciden que hay que sancionar a alguien y se acabó la libertad de comercio, aunque eso sea contrario al derecho internacional. Bien, en Cuba creo que tienen noticia de esto, y en Venezuela también, y en Rusia y en varios países. Bien, pues Groucho lanzó la doctrina del mare liberum, basada en los principios de libre navegación de las potencias europeas de la época. No nos vayamos a confundir, potencias europeas. Para él esta cuestión representaba una justificación jurídica para legitimar lo que realmente estaba detrás, que era la expansión ultramarina del imperio holandés y británico, en conflicto en aquel entonces con el imperio portugués en el mar de China Meridional, y era una impugnación abierta a la autoridad de los iberoamericanos sobre los mares, y un asunto bélico de primer orden con su respectiva traducción ideológica y de enfrentamiento total y radical, que al final se zanjó con la victoria de todos ellos, cuyo rastro sigue presente en la historia. A los anglosajones nunca les dio miedo Rusia, nunca les dio miedo las potencias continentales, nunca les dio miedo nada de eso. En toda su historia lo único que les ha dado miedo siempre ha sido la posibilidad de un imperio que tenga esa naturaleza transatlántica, que representaba la suma de Hispanoamérica y de Portugal y la actual España. Ese fue el imperio británico que recogió la teoría de Groucho de los Países Bajos. Llegaron a tener controlado el 35% de la superficie terrestre en fecha tan cercana a nosotros como 1939. Con lo cual no les estoy hablando del siglo III antes de nuestra era, no, les hablo de hace muy poquito tiempo. Bien, pues para el Imperio Británico la navegación oceánica fue la llave fue la llave para la hegemonía que utilizaron al modo de que se utilizan hoy día las compañías privadas, las PMCs famosas. Entonces tenían otro nombre, pero tenían hasta ejércitos particulares, como es el caso de la Compañía de las Indias y de las compañías mercantiles holandesa y británica, que, bueno, pues invadieron China, invadieron la India, y que han llevado guerras particulares, o la guerra del opio, que no quiero extenderme más, pero que verdaderamente para ellos fue ese principio de libre navegación y ese tal, para ellos ha sido la clave para poder ascender, destruir el imperio de las monarquías hispánicas, ascender a la hegemonía y mantenerse después en ella. En este momento inicial de la aparición de las compañías comerciales, pues se extendieron por el extremo oriental de Asia y las costas del sudeste de África, ya a comienzos del siglo XVII, y el mar fue la base del poder británico como imperio talasocrático de primer orden y el camino principal de su expansión comercial. Y también de esa agresividad permanente que mantuvieron en sus conquistas militares, que se sostuvieron de forma ininterrumpida durante más de 2 siglos. Jamás respetaron un tratado de paz, respetaron un acuerdo,
y ellos actuaron de forma violenta, quebrando todas las leyes, tanto en tiempo de paz como en tiempos de guerra, y con total indiferencia hacia cualquier norma, que es exactamente lo mismo que hacen ahora, pero al mismo tiempo le reprochan a los demás que son los demás los que no quieren vivir en un mundo basado en reglas. Ellos se saltan las reglas, podemos ver las diferencias, la actitud que tienen respecto de los supuestos crímenes de guerra en el este de Europa en este momento, pues no es la misma que tienen, por ejemplo, para los supuestos crímenes de guerra que se puedan estar produciendo en este momento en Oriente Medio o en Oriente Próximo, ¿no? Tienen una doble vara de medir clarísima. Es decir, las reglas son para ellos, pues como yo les diga. Bien, pues haciendo el comercio, y como digo, el comercio y la poderosa marina de guerra en la que se apoyaron, es decir, el poder marítimo y el poder naval de la archiconocida Royal Navy, que hoy día están jubilando barcos porque ya no tienen a nadie para subirse a ellos, pues fueron retroalimentándose constantemente, a pesar de que hasta el siglo XVIII la tecnología naval y la ingeniería naval española y portuguesa era muy superior a la que tenían los propios británicos, que no fue hasta el siglo XIX cuando España se queda sin barcos, llega incluso al extremo de comprar una flota de barcos de madera podrida a Rusia que nunca jamás llega a navegar, y en ese momento cuando desaparece la flota y en ese salto de la flota de madera a la flota de metal, es cuando por primera vez los británicos tienen la vanguardia tecnológica en los mares. Hasta ese momento no la tuvieron nunca. Pero a partir de ese momento fue cuando ellos asientan el Imperio Británico. Por lo tanto, podemos resumir lo siguiente, y es que sin el poder de una armada de carácter ofensivo, no defensivo, fuertemente financiada por el Estado, del que se trate, y una red de operaciones económicas globales de cualquier imperio, en este caso del Imperio Británico, no hubiese podido existir por un tiempo tan prolongado de una manera tan eficiente ningún imperio naval, ninguna talasocracia.